Vamos por favor al libro del profeta Isaías capítulo 52. Vamos a leer desde el versículo 13 del capítulo 52 hasta el verso 6 del capítulo 53. Entonces, Isaías 52, 13 hasta 53, 6. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. He aquí que mi siervo triunfará. Será engrandecido y exaltado y será muy enaltecido. De la manera que muchos se asombraron de él, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los seres humanos. Así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca delante de él, porque verán lo que nunca les había sido contado, y comprenderán lo que nunca habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subió como un retoño delante de él, y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Hoy es Viernes Santo, día, ¿verdad?, en que especialmente la cristiandad recuerda la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y este texto que acabamos de leer forma parte de uno de los 4 cánticos del siervo sufriente que se hallan en el libro del profeta Isaías. Los otros cánticos están ahí, uno en el capítulo 42, otro en el capítulo 49, otro en el capítulo 50 y finalmente este que encontramos al finalcito del capítulo 53 y del 52, y el capítulo 53. Y cada uno de estos cánticos apunta de una manera diferente, de una manera especial, hacia ese Mesías, aquel Salvador venidero del pueblo de Dios, es decir, apunta al Señor Jesucristo. Y nuestro texto es el último de estos 4 cánticos, y ciertamente es el más conocido de los 4. Describe, ¿verdad?, al famoso varón de dolores que carga con los pecados del mundo, sufriendo en lugar de otros para traer paz y salvación, terminando, ¿verdad?, con su muerte y posterior exaltación. Ahora, hay 3 cosas que a mí me gustaría resaltar de este texto hoy. En primer lugar, podemos ver ahí en el capítulo 52, versos 13 al 15, el triunfo del siervo del Señor. El triunfo del siervo del Señor. En segundo lugar, los primeros 3 versículos del capítulo 53, encontramos el desprecio que sufre el siervo del Señor. Y por último, en los versos 4 al 6 del capítulo 53, tenemos el sacrificio del siervo del Señor. Entonces son esas 3 cosas: el triunfo del siervo del Señor, el desprecio que sufre el siervo del Señor y el sacrificio del siervo del Señor. Y con eso ya dicho, nuestro tema para hoy es el siguiente: gloria a través del sufrimiento. Gloria a través del sufrimiento. Vamos entonces con lo primero, el triunfo del siervo del Señor. Si ustedes se fijan, este cántico del siervo comienza con una palabra de exhortación, comienza con una orden. He aquí que mi siervo triunfará, dice. Es un comienzo impactante. No es una invitación delicada, moderada, a dar así una mirada casual hacia Jesús.
Es un llamado autoritativo a poner toda nuestra atención, a fijar nuestros ojos, a concentrar nuestra mirada en el siervo del Señor. Y fíjense, ¿quién habla aquí? No es el profeta Isaías. En este versículo, quien habla es Dios Padre. Y aquí está el Padre entonces predicando a Jesucristo, su Hijo. El Dios Todopoderoso predica a su siervo al mundo y nos llama a apartar nuestra mente de todo lo demás y fijar nuestros ojos en Jesús. Mira hacia arriba, dice Dios. Mira a Cristo. He aquí mi siervo, te dice Dios. A Él debes mirar. Así que Dios nos habla en este texto. Dios te habla a ti en esta mañana, seas cristiano o no. Dios Padre es quien habla y nos muestra a Jesucristo. He aquí mi siervo. Mira aquí, te dice. Él es quien importa. Es a Él a quien tú realmente necesitas. Mira a Cristo. Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy. Palabra que en muchos sentidos es realmente el objetivo de todo este extenso pasaje, de todo este cuarto cántico del siervo sufriente. Centrar nuestra atención en Jesucristo, en su gloriosa victoria, en su amor abnegado por nosotros en el Calvario. Tu vida se orientará hacia donde mires, se dirigirá hacia donde mires. Mira entonces al siervo del Señor, mira a Jesucristo. He aquí mi siervo. He aquí mi siervo, dice Dios. Haz de Cristo el gran objeto de estudio de tu vida. Nunca podrás aspirar a ser como Cristo si no lo conviertes en el objeto principal de estudio de tu vida. Jamás podrás esperar salvación si no eres cristiano, pues solo Cristo te puede dar salvación. Debes mirar a Cristo. Ahora en los versos 13 al 15 también se destacan tres aspectos de la obra de Cristo que nos sirven de motivo, que nos sirven de razón para mirarlo, para fijar nuestros ojos en Él. Hay tres glorias aquí que debemos contemplar en el siervo de Dios. Tres porqués. ¿Por qué debemos dirigir nuestra mirada a Cristo Jesús y no apartarla jamás de Él? En primer lugar, en el verso 13, nosotros tenemos el reinado del siervo del Señor. Fíjense, he aquí que mi siervo triunfará, será engrandecido y exaltado y será muy enaltecido. Su reinado. Él reina exaltado, poderoso, enaltecido. Luego, en el verso 14 y la primera mitad del verso 15, tenemos el sacrificio sacerdotal del siervo. Fíjense, de la manera que muchos se asombraron de él, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los seres humanos. Así asombrará a muchas naciones. Su sacrificio que asombra, que impacta a muchas naciones. Y por último, en el resto del verso 15, tenemos las palabras proféticas del siervo. Dice, los reyes cerrarán la boca delante de él, porque verán lo que nunca les había sido contado y comprenderán lo que nunca habían oído. Por lo tanto, en estos tres versículos tenemos este resumen clásico, este resumen completo de la obra del siervo de Dios. Jesús es nuestro rey, nuestro sacerdote y nuestro profeta. No hay nada que Él deje de hacer. Y es por esa razón que Jesús es un Salvador integral, completo, absoluto, capaz de salvar completamente a todos los que se acercan a Dios por medio de Él. No hay ningún tipo de insuficiencia en Jesucristo. No hay ninguna necesidad en ti, en tu vida, que Él no pueda satisfacer. No existe pecado, por muy oscuro que sea, que Él no pueda limpiar. Ninguna oscuridad que su luz no pueda penetrar. He aquí mi siervo, dice Dios.
Él es tu perfecto y completo Salvador. Él es tu profeta. Él es tu sacerdote. Él es tu rey. Y aquí mi siervo, dice Dios. Por lo tanto, mira a Jesús. Fija tu atención en Él. Él triunfó. Triunfó como rey y reina sobre todo. Triunfó como sacerdote. Murió para rociar con su preciosa sangre a muchas naciones. Por eso Él puede limpiar tu vida. Él triunfó como profeta. Su palabra disipa cualquier oscuridad, trae luz y vida a los que lo contemplan con fe y creen en el Evangelio. Que Dios entonces nos conceda la gracia de contemplar al siervo de Dios, contemplar a Jesucristo, vivir para Él, entender que Él es un Salvador más que suficiente, entender que Él es un Salvador completo, entender que toda carencia mía es suplida por Él. Tenemos entonces en primer lugar el triunfo del siervo del Señor. Pero el texto nos habla del desprecio que sufre el siervo del Señor. En el versículo 1 del capítulo 53 tenemos un cambio drástico. Es un cambio tanto en el orador como en el tema. Pero también hay un cambio en el tono, en la atmósfera misma del pasaje. El orador aquí ya no es Dios Padre. ¿Quién habla ahora? Miren el texto, verso 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Ya no es Dios Padre. Ahora es el profeta Isaías. Isaías aquí es el predicador. Isaías dice, he estado predicando y predicando. ¿Alguien ha creído mi mensaje? ¿Alguien ha creído nuestro anuncio? Y la respuesta que espera Isaías es obviamente negativa. Él espera una respuesta, nadie. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Quién ha escuchado nuestro mensaje? ¿Alguien creerá en nuestro mensaje? Queridos, en todo el mundo hoy y a lo largo de los siglos, ha habido un glorioso avance de la iglesia del Señor Jesucristo. Sin embargo, si uno toma el porcentaje de la población mundial, el reino del Señor Jesucristo sigue siendo muy pequeño. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hay muchos, por todas partes, que rechazan las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y ese es lamentablemente el tema de estos 3 primeros versículos del capítulo 53. Isaías describe aquí la incredulidad del mundo ante el mensaje del Mesías, ante el mensaje del Salvador, ante el mensaje de Jesucristo. Así que, así como el verso 13 del capítulo 52 nos proporciona, por así decirlo, el tema que se desarrolla en la primera sección de este cántico del siervo sufriente, de este cuarto cántico del siervo sufriente. El verso 1 del capítulo 53 nos proporciona el tema de la segunda sección de este cántico. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ese es el mensaje. Es el tema sobre el cual ahora Isaías va a meditar, la incredulidad del mundo ante el mensaje del siervo del Señor. Yo quiero que comprendan de inmediato que al plantearlo como una pregunta retórica en lugar de una fría afirmación, el profeta busca que nosotros sintamos parte de la emoción que él siente como predicador del Evangelio. Él no nos está transmitiendo aquí una fría afirmación sobre el rechazo del mundo al mensaje del Evangelio. Él nos está transmitiendo aquí un clamor. Está diciendo, ¿quién ha creído? ¿Está llegando mi mensaje a alguna persona? ¿Alguien va a responder favorablemente a la predicación del Evangelio? Fíjense, hay angustia en sus palabras. Hay lágrimas en sus ojos mientras él hace esta pregunta. Él está agobiado, él está afligido por la reacción incrédula del mundo. Sus palabras son como aquellas que nuestro Señor Jesucristo pronunció cuando él se acercó a Jerusalén, vio la ciudad y lloró diciendo, oh, si conocieras
tú también, por lo menos en este día, lo que conduce a tu paz. Oh, si supieras, si vieras la salvación. También nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Cuando él comienza, ¿verdad?, ese capítulo con una expresión de dolor, comienza con un anhelo. Él dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Está diciendo: yo sufro al no ver a mis hermanos israelitas no creyendo. Sufro. Por eso debería existir un dolor en nuestro pecho, una profunda tristeza en nuestros corazones cuando vemos que el mundo rechaza a Jesucristo, cuando vemos que el mundo niega a Jesucristo. No debería haber nada más doloroso para un hijo, para una hija de Dios, que el rechazo del mundo al único camino de paz, de gracia, de liberación, de misericordia que está disponible para los seres humanos. Eso debería romper nuestro corazón. Y hay algo terriblemente malo en nosotros si no clamamos como Isaías: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Hay algo malo en nosotros si no hay lágrimas como las hubo en los ojos de nuestro Salvador. Si no clamamos como Pablo: el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que sean salvos. Es que sean salvos. Ahora bien, el verso 2 de este capítulo 53 nos muestra las razones de la incredulidad. Nos dice por qué el mundo rechaza el Evangelio. Y en primer lugar, Isaías menciona aquí la fragilidad del siervo del Señor. Miren el texto. Subió como un retoño delante de él. Aquí está el siervo del Señor, Jesucristo, en sus comienzos terrenales, creciendo ante el Padre, creciendo ante los hombres. De hecho, en los versos 2 y 3 de Isaías 53, nosotros tenemos una especie de sinopsis, un resumen, ¿verdad?, del ministerio terrenal de Jesús, desde la cuna hasta la tumba. Y el verso 2 nos dice cómo todo comenzó. Nos dice: subió como un retoño. Y el énfasis está en ¿qué? En la vulnerabilidad, en la fragilidad del retoño. Fue como una semilla que brota apenas abriéndose paso a través de la tierra. Fíjese, los israelitas buscaban al poderoso Yahvé, al poderoso Jehová, al que es excelso, al que es sublime, al que es glorificado, ante quien todas las naciones se iban a postrar. El mundo buscaba ver al Todopoderoso. ¿Pero qué es lo que encuentra? Solo un retoño frágil e insignificante. Por lo tanto, lo rechazan, lo descartan de plano. Isaías dice: lo rechazaron por su fragilidad, por su vulnerabilidad. Pero también dice Isaías que lo rechazaron por sus orígenes. Nuevamente el verso 2 dice: y como una raíz de tierra seca. De allí vino, de una tierra árida y reseca, un entorno completamente inesperado o improbable para el Mesías. Ellos esperaban que el Mesías naciera en una ciudad importante, en un lugar importante, no allá en Nazaret. ¿Se acuerdan cuando Felipe encuentra a Natanael y lleno de alegría, lleno de emoción, le dice: hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José? Y Natanael no se impresiona para nada y dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Puede venir algo bueno de allí? Después pensemos en Pablo cuando él está siendo juzgado ante Félix
¿Cuál es la acusación que se le hacía a Pablo en ese momento? Ser cabecilla de la secta de los nazarenos. Era un término despectivo decirle, es de los nazarenos. En el fondo estaba diciendo, qué insensato es que ustedes sigan, que ustedes adoren a un nazareno. O pensemos también en Mateo 13, donde el problema no fue el lugar donde nació Jesús. El problema era su genealogía, sus orígenes. La familia a la que pertenecía. Los judíos dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le vienen a este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Por eso el verso 2 de Isaías 53 dice, como una raíz de tierra seca. Miraron su hogar, miraron su familia, miraron sus antecedentes, su contexto, sus orígenes, y lo descartaron. No es posible que este sea el Mesías. No es posible. Pero también, en tercer lugar, Isaías nos dice que el mundo rechaza a Jesús por su apariencia, por su aspecto. El verso 2 nuevamente, no hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Era un hombre de aspecto completamente común. No había glamour en su persona. No había una aureola alrededor de su cabeza. Ninguna de las demostraciones de poder o influencia acompañó su vida. Acuérdense cuando los sabios del Oriente, reyes magos, como dicen algunos, sabios del Oriente, llegaron a su lugar de nacimiento, donde encontraron al Rey de Reyes, recostado en un pesebre, en medio del hedor y el ruido de los animales de un establo. De hecho, en Juan, al finalcito del capítulo 8, los fariseos estaban discutiendo con Jesús y estimaron que Jesús tenía cerca de 50 años. No tiene ni 50 años y dices que has visto a Abraham, le dijeron. Fíjense, estimaron que Jesús tenía 50 años, cuando nosotros sabemos que en realidad tenía un poco más de 30. ¿Qué nos dice eso? Que Jesús se veía viejo. Se veía viejo. Se veían en él los efectos del ministerio. Todas las enormes cargas que él llevaba. Estaba demacrado, agotado por las preocupaciones ministeriales, por la cruz que él sabía que venía. No hay parecer en él ni hermosura, dice Isaías. Los ojos de las personas lo miraban de arriba a abajo y pensaban, es un hombre común y corriente. No se distinguía entre la multitud, por eso dice, lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Jesús no era atractivo físicamente. Queridos, nosotros predicamos a este Cristo y a este crucificado. ¿Y qué hace Dios? Él abre los ojos de los ciegos, de aquellos que no lo pueden ver, de aquellos que lo desprecian, de aquellos que miran sus orígenes, miran su apariencia, miran su familia y lo descartan. Pero Dios abre los ojos. De hecho, el mismo Isaías puede dar testimonio de eso. Y también muchos de ustedes aquí pueden hacerlo. El mundo que nos rodea rechaza a Jesús, pero ustedes creen en Él. ¿Ustedes alguna vez fueron como ellos? Rechazaron a Jesús. ¿Pero qué pasó? El Evangelio rompió. El Espíritu Santo trajo luz y vida. Fueron redimidos y conocieron al Salvador. Por tanto, al recordar tu propia historia, cuando Dios llegó a tu vida, ten valor. Incluso cuando enfrentes la incredulidad del mundo, el rechazo del mundo al Evangelio, el brazo del Señor no se ha acortado para salvar. Por eso sigue adelante, sé un testigo fiel, brilla como estrella en medio de una generación perversa y oscura, en medio de una generación corrupta. Proclama la palabra de vida, el Evangelio de la salvación, sabiendo que al predicar la locura del Evangelio, Dios salvará
a algunos. Y el reino de Jesucristo avanzará lentamente, silenciosamente, misteriosamente, pero va a avanzar. Así que anímense. Sí, lloren, aflíjanse por la incredulidad del mundo, pero no permitan que eso los paralice. En cambio, dejen que esa misma incredulidad alimente su celo por dar a conocer a Cristo. Tengo que hablar de Él, tengo que anunciar su nombre, tengo que presentar su obra a las personas. Piensa, por ejemplo, en el 85% de hindúes, musulmanes, budistas que nunca han conocido a un cristiano. ¿Eso no te motiva a ser instrumento de Dios? Que Dios te puede usar con tus ofrendas, que Dios te puede usar con tus oraciones, incluso con tu propia persona yendo a predicar las inescrutables riquezas de Cristo. Tenemos entonces el desprecio del siervo del Señor. Y por último, el texto nos habla del sacrificio del siervo del Señor. Nuevamente se produce un cambio en el texto, aquí en los versos 4 al 6, un cambio de énfasis, un cambio de tema. Una vez más nos encontramos aquí con Cristo, que es objeto de burla por parte de los hombres, que sufre terriblemente de los hombres, pero esta vez el texto nos guía para que podamos ver el verdadero significado del sufrimiento que pasó, el verdadero significado del tormento que tuvo que experimentar. Y aquí entonces está el siervo sacrificado. Acuérdense, los versos 1 al 3 de este capítulo 53, Isaías nos mostró la perspectiva, la visión del mundo acerca de Jesucristo. El mundo lo rechaza por su fragilidad, por sus orígenes, por su apariencia. No se ajusta, no encaja bajo ningún criterio humano. Las expectativas mundanas miran a Jesús y no ven en Él un Salvador eficaz, no ven en Él un Rey poderoso. Pero en estos versículos del 4 al 6, nosotros comprendemos cómo la perspectiva del mundo está trágicamente errada, trágicamente equivocada. Que aquí se nos lleva a un nuevo punto de vista que nos ayuda, insisto, a comprender el verdadero significado de la venida del siervo sufriente, el significado de la cruz que Él cargó. Entonces, hay algo de la solemnidad y del peso de estas verdades que se transmite por la forma como comienza el verso 4. Fíjense, el verso 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Ciertamente. Hay un elemento de sorpresa aquí. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Es una exclamación. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Hay una nota enfática aquí en los labios de alguien que pensaba diferente acerca del siervo del Señor. Antes no lo estimábamos, pero ahora veo la verdad. Ahora ciertamente veo que Él llevó nuestras enfermedades. Entonces fíjense, esta no es una declaración doctrinal fría. Más bien es una palabra de asombro, es una palabra de admiración. Y eso espero que este sermón produzca en cada uno de nosotros hoy. Que el objetivo sea encender por primera vez o reavivar lo que ya existe, nuestra admiración por la obra de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Se nos invita nuevamente a acompañar al profeta ahí a las laderas del Gólgota y con santa reverencia observar la gran obra que tuvo lugar allí en la cruz. Eso es lo que sucedió. Por eso Isaías dice: Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fíjense, es un llamado aquí a la confesión y a la alabanza, a la confesión y a la consagración. Es un llamado a reunirnos una vez más en el Calvario, no para analizar, no para escudriñar, sino para postrarnos y adorar al Dios hombre que murió allí. Isaías realmente nos quiere ayudar a comprender la teología de la cruz aquí.
Y este pasaje ciertamente es intensamente teológico. Pero Isaías quiere que veamos cómo la teología nos lleva a la doxología, cómo la doctrina y la adoración encajan y fluyen una hacia la otra. En estos versículos se nos modela el vínculo entre la profundidad teológica y la alabanza de los labios. No piensa Isaías en simplificar la doctrina de la cruz en un intento, ¿verdad?, de generar fuerte emoción o una profunda devoción en nuestros corazones. Al contrario, él nos da aquí un esquema muy preciso, muy claro del significado de lo que sucedió cuando Jesús fue clavado en esa cruz romana. Y los teólogos suelen utilizar 3 términos en combinación para explicar el significado de la cruz. Primero dicen que la cruz es de naturaleza sustitutiva. Es decir, Jesús es nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar. Pero también dicen que la cruz es de carácter penal. Es decir, Jesús cargó nuestra pena en la cruz. Y también dicen que la cruz es expiatoria. Es decir, hay un sacrificio que aplaca la ira de Dios, que satisface la justicia de Dios. Y si usted observa los versos 4 al 6, aquí de Isaías 53, van a ver que cada uno corresponde a este elemento de la definición clásica del significado de la cruz. Es sustitutiva, verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por aceptado, como herido por Dios y afligido. Es sustitutiva, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él fue nuestro sustituto. Verso 5, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Es penal. Él pagó nuestra deuda. Él la canceló completamente. Y es expiatoria. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, si queremos fomentar la alabanza y la adoración, el arrepentimiento y la consagración, necesitamos comprender mejor la profundidad de la obra de Cristo en la cruz. No basta con rozar la superficie, tenemos que sumergirnos en ella. Y estos versos 4 al 6 nos ayudan a entenderlo. Él murió en mi lugar, Él pagó mi deuda, Él fue el sacrificio por mi perdón. Ahora, esta preciosa y clara teología de la cruz nos proporciona también 3 formas de usar esta preciosa doctrina. De usar. En primer lugar, fíjense, estas doctrinas o esta concepción clara, profunda de la cruz, de la obra de Cristo en la cruz, en primer lugar, nos brindan la motivación del Evangelio. La motivación del Evangelio. ¿Por qué digo eso? Porque aquí está la pecaminosidad del pecado. Observe las palabras que utiliza Isaías aquí. Habla de dolor, habla de aflicción, habla de herido, molido, castigado, azotado. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús asume voluntariamente esta terrible carga, como nos dice acá el verso 4? ¿Por qué el Señor lo hace llevarla, como dice el verso 6? Bueno, la respuesta fue para traernos paz y obtener nuestra sanidad, lograr nuestro perdón, expiar nuestro pecado. Ahí está la enormidad, la oscuridad del pecado, pagada con las heridas del cuerpo y alma que traspasaron a nuestro Salvador. Amén. Entonces piensa en eso. ¿Es posible que algún cristiano lea este texto y no sienta inmediatamente en su corazón repulsión, asco,
por el pecado que aún permanece en su vida? ¿Es posible leer este pasaje y no anhelar ser más santo, más fiel a aquel Salvador que murió por mí, que pagó todos mis pecados en la cruz? Insisto, este pasaje nos debería llevar a odiar el pecado. ¿Por qué? Porque ves lo que costó lidiar con tu pecado. Costó la vida del Salvador. ¿Y aún te atreves a jugar con el pecado como si no fuera nada? Odia tu pecado, dice Isaías. Le costó la vida a tu Salvador. Vive para agradar a aquel que por amor a ti lo dio todo para hacerte suyo. Para que tú fueras suyo. Veremos entonces la motivación del Evangelio. Una segunda aplicación. Este pasaje nos ayuda con la proclamación del Evangelio. Queridos hermanos, necesitamos entender esto muy, muy bien. El gran beneficio del Evangelio no es que seas ahora una mejor persona, una persona plena, una persona feliz, una persona sana. La buena noticia, la buena nueva de salvación en Jesús, no es que Él puede arreglar tus relaciones que están rotas. El mensaje del Evangelio no es: ven a Jesús y Él te va a convertir en un mejor padre, en un mejor marido, en una mejor esposa, una mejor mujer. Tampoco el mensaje del Evangelio es: ven a Cristo y vas a ser la persona que siempre anhelaste ser. No, ¿cuál es nuestro mensaje? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nuestro mensaje es: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. El pecado mata, destruye, condena. Solo Cristo salva. Ese es nuestro mensaje. Eso es lo que tenemos para ofrecer. Entonces, por favor, jamás confundas los efectos secundarios del Evangelio con el Evangelio mismo. El problema fundamental, la mayor necesidad de tu corazón, es el perdón de los pecados. Y no hay fuente que pueda lavar tus pecados. No hay lugar al que puedas acudir para lavarte y quedar limpio, que no sean las heridas del Señor Jesucristo. Y ese es nuestro mensaje. Y nuestro texto nos lleva a comprenderlo con claridad, correctamente. Ese es el Salvador que predicamos. Pero también una tercera aplicación es que esta comprensión de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que fue sustitutiva, que fue penal, que fue expiatoria, debería también inspirar la adoración al Evangelio. ¿Quién no se conmueve profundamente al leer estas palabras? Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Aquí se manifiesta la inmensidad del amor de Cristo por ti. Aquí está el amor vasto como un océano, la misericordia inmensa como un diluvio. Cuando el príncipe de vida, nuestro rescate, derramó su preciosa sangre por nosotros, ¿quién no recordará su amor? ¿Quién dejará de alabarle? La Biblia nos dice que jamás será olvidado por toda la eternidad. ¿Quién puede entonces dejar de cantarle alabanzas por lo que Él ha hecho por nosotros? Él murió para que yo pudiera vivir. Por eso no hay devoción demasiado intensa. No hay servicio cristiano demasiado profundo. Nosotros jamás vamos a agotar el infinito valor de su amor abnegado por nosotros.
Entonces aquí está la razón para cantar, para alabar, para servir a Dios, para adorarlo, para dar testimonio de Él, para trabajar para la gloria del Señor Jesucristo. Aquí está el fundamento de una vida de devoción desinteresada al honor del nombre de Cristo Jesús. Ya para estar concluyendo, Cristo fue nuestro sustituto. Cargó nuestro pecado. Hizo expiación. Satisfizo la justicia de Dios. Y eso nos motiva a que odiemos nuestro pecado. Nos motiva a que vivamos para su gloria. Ahí está el tema central del Evangelio. Él puede limpiarnos. Solo Él puede limpiarnos. Entonces ve y anuncia al mundo entero que hay un Salvador solo en Jesús. Y eso debería alimentar la adoración del Evangelio por siempre. No sé si has notado que a veces tu corazón se enfría. Tus alabanzas se apagan y parecen no tener vida. A veces es solo mecánico. Vienes aquí, te paras, cantas porque hay que cantar. Bueno, si eso te ha pasado, vuelve a Isaías 53. Inclínate de nuevo al pie de la cruz y verás si tu corazón no se vuelve a ablandar. Si el fuego de la alabanza no vuelve a arder. Si la adoración y el amor a Jesús no comienza a arder nuevamente con fuerza ante el resplandor de la gloria de lo que sucedió allí en el Calvario. Jesús, nunca olvidemos, es un glorioso Salvador. Vamos a servirlo con fervor. Oremos.